ERGE. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE o GERD por sus abreviaciones en inglés, se define como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual genera síntomas, causa afección de la salud y deterioro de la calidad de vida. La enfermedad por reflujo tiene una incidencia muy alta. Revisando su epidemiología, podemos ver que en México se estima que al menos entre un 19.6 a un 40% de la población presente pirosis, es decir, sensación de ardor en el esófago y regurgitación o sensación de una devolución suave del contenido gástrico al menos una vez a la semana. La pirosis y la regurgitación son los síntomas típicos de esta enfermedad. Otros países como Estados Unidos tienen un porcentaje de entre 18.1 a 27.8%, el cual es bastante significante también. La fisiopatología del ERGE es multifactorial. Ocurre al haber un desbalance entre los factores que defienden al esófago y los factores que favorecen e incrementan el contacto de los factores agresivos con la mucosa. Comenzando con los factores defensivos, los cuales son la presión del esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, el cual es un músculo que rodea el hiato esofágico, y el mismo hiato diafragmático, el cual es un agujero que permite que exista una presión torácica y una porción abdominal del esófago. También encontramos la gravedad como mecanismo de defensa, la saliva y la resistencia de la mucosa esofágica. Ahora, en el otro lado de la balanza, existen las sustancias y factores que favorecen el reflujo. Estas sustancias pueden ser el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, pueden ser sobrepeso, ascitis, ropa ajustada, el embarazo, fármacos y más. Mediante estas sustancias y factores se favorece el reflujo. Sin embargo, los factores agresivos, los que van a generar el daño al esófago, son el ácido clorhídrico, la pepsina y la bilis. Entendiendo esto, podemos entender la fisiopatología. Para comprender la vasta cantidad de mecanismos por los cuales el ácido clorhídrico, la pepsina o la bilis pueden llegar de manera excesiva al esófago y generar un daño. Los voy a agrupar de la siguiente manera. Número 1. Un incremento de la presión abdominal. ¿Qué incrementa la presión abdominal? Una persona con obesidad, sobrepeso, ascitis, una mujer embarazada, un tumor en la cavidad abdominal, ropa ajustada como una faja o un cinturón pueden incrementar la presión dentro del abdomen, de tal grado que esta presión venza al esfínter esofágico inferior, favoreciendo el flujo retrógrado, es decir, el reflujo y la posibilidad de que se genere un daño. Número 2. Incremento del volumen gástrico. ¿Qué incrementa el volumen gástrico? Una comida copiosa, es decir, de gran abundancia, una obstrucción del píloro, inhabilitando así el vaciamiento gástrico, una estasis gástrica, es decir, que el contenido no se esté vaciando hacia el duodeno, o una hipersecreción gástrica, genera un sobrellenado del estómago. Estos pueden favorecer el reflujo. Número 3. Gravedad y cercanía. Acostarse e inclinarse favorecen el reflujo, tan sencillo como se ve en esta imagen. La hernia hiatal, por otra parte, favorece el reflujo también. Una hernia hiatal es una afección en la que una parte del estómago empuja hacia arriba y sobrepasa el músculo del diafragma. De esta manera, la presión del diafragma crural y el hoyo del hiato, que ayudaban a evitar el reflujo, no ayudan más. Además de reducir la presión, la hernia hiatal genera una cercanía del contenido gástrico al esófago, favoreciendo así la lesión. Número 4. Estilo de vida. El consumo de alcohol relaja el esfínter esofágico inferior, puede disminuir la fuerza y la frecuencia de la peristalsis, que favorece el incremento del volumen gástrico y además incrementa la acidez estomacal, es decir, el factor agresor. El etanol, sustancia química del alcohol que bebemos, puede por sí mismo lesionar las membranas bilipídicas de la mucosa esofágica durante su paso hacia el estómago. Tabaco. Al igual que el alcohol, el tabaco disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Por otra parte, disminuye la producción de saliva, uno de los mecanismos protectores, ya que la saliva es alcalina y contrarresta parte de la acidez estomacal al pasar saliva.
El humo del tabaco por sí mismo igualmente puede lesionar a la mucosa esofágica. Café. El café incrementa la acidez del estómago, el factor agresor, y puede lesionar a la mucosa esofágica por sí mismo, especialmente si es muy caliente. Chocolate. El chocolate puede disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Número 5. Fármacos. Los antagonistas de calcio son una familia de fármacos utilizados para el control de la presión arterial. Estos disminuyen la fuerza de contracción muscular mediante la reducción de calcio, el electrolito encargado de la fuerza de la contracción. Una disminución de la fuerza de contracción genera menor presión del esfínter esofágico inferior y favorece el reflujo y la lesión. Teofilinas. Las teofilinas relajan el músculo liso y por ende generan una menor presión del esfínter esofágico inferior. Nitratos. Los nitratos incrementan el óxido nítrico, el cual es un dilatador que por ende reduce la presión del esfínter esofágico inferior. La acetilcolina, por su contraparte, mantiene la presión del esfínter esofágico inferior a nivel de su capa muscular, por lo que utilizar anticolinérgicos disminuye la presión del esfínter. Existe una clasificación llamada la clasificación de Montreal para el ERGE. Se definen dos grandes grupos, los síndromes esofágicos exclusivos y los síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos se divide en síndromes sintomáticos, donde se encuentran los pacientes que tienen síntomas típicos del ERGE, es decir, pirosis, regurgitación y hasta dolor torácico por el reflujo, pero que mediante una endoscopia no se demuestren daños, a lo que se denomina HERNE o enfermedad por reflujo no erosiva. También, dentro del grupo de síndromes esofágicos, tenemos el subgrupo de síndromes con lesión a la mucosa, donde se presenta la misma sintomatología del ERGE, pero en la endoscopia se observa alguna complicación. Aquí entra la esofagitis, que es una inflamación del esófago, que en un 10% puede esta misma inflamación generar una estenosis péptica, que es un estrechamiento de la luz del esófago. También la lesión podría cicatrizar de manera incorrecta y producir una membrana esofágica que ocluya la luz. En la endoscopia también podemos observar ulceraciones por el daño constante que se genera sobre el esófago. Este subgrupo de síndromes esofágicos se conoce como enfermedad por reflujo erosiva. Para finalizar con el grupo de síndromes con lesión a la mucosa, mediante la misma endoscopia podemos obtener una biopsia donde podemos encontrar alguna alteración, como es la metaplasia de Barrett. La metaplasia de Barrett es una forma de adaptación celular. El tejido esofágico, al estar expuesto así de tiempo prolongado, se adapta intercambiando su epitelio de escamoso no queratinizado a epitelio cilíndrico. A esto lo conocemos como esófago de Barrett. Sin embargo, el recambio celular puede llevar a una displasia, donde no se diferencia a otra célula madura, sino que se diferencia a una célula anormal, que usualmente significa el principio de un cáncer, el adenocarcinoma. En los Estados Unidos, el riesgo de cáncer de esófago en el transcurso de la vida es de aproximadamente 1 en 132 hombres y alrededor de 1 en 455 mujeres, bastante común. Finalmente, algunas alteraciones extraesofágicas son que a expensas de microaspiración nocturna, el jugo gástrico llegue a la vía respiratoria, donde puede generar tos, laringitis y asma, o igualmente puede llegar a la boca y con su acidez generar erosión del esmalte dental, que nosotros conocemos como caries. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor no olviden dejar un like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.